y me sueño que yo estaba en el potrero de Romanita. Y cuando yo llego, hay una mata de jabilla grande. Veo que encontré algo que le dicen pie. Pie es lo que el rayo, cuando el rayo cae, que tira una piedra. Entonces cuando sube los halla el que es escogido por los demonios para trabajar como mambosa. Hay mambosa, hay brujo y hay satanista. Amén. Entonces, en el sueño veo que yo encontré todo eso. Encontré un jarro blanco y una campana. Y cuando yo me despierto del sueño, le explico a mi abuela dice entonces ve. Y cuando yo llego, hallé todo como yo me lo soñé. Y hallé un libro. El libro. En el altar. No, lo hallé allá en el potrero, como yo me tuve el sueño. Hallé un libro, el libro le dice Livre Condité. El libro que le dice Livre Condité no un libro cualquiera, no un libro que lo puede abrir cualquiera, no un libro que lo puede leer cualquiera, porque puede dejarte loco. Ahí también, ahí te da poderes para volverte cualquier cosa, oración satánica. A ese libro que le dice Livre Condité. De ahí es que sacan las oraciones diabólicas. ¿Cómo el varón, qué figura tenía cuando descendió? ¿Es verdad que él tenía un sombrero? Que se veía como una sombra. ¿Cómo él entró? ¿En qué forma vino? Cuando el varón se me presentó, él era un enano. Y prieto, porque no se ve porque qué prieto, los ojos como ojos de candela, como si tuviera sangre, algo horrible. Tú no le das frente, tienes que darle codo así. Cuando llegó ese demonio, me dieron pasar la pata de vaca. Cuando le pasé la pata de vaca, yo tuve que soltar de una vez, porque no suelto, le arranqué el brazo con todo. Y él pregunta, pero con una voz. La voz que tú escuchas no es igual que escuchar la voz de Dios, que escuchar la voz del Espíritu Santo, es imposible. La voz del diablo te da miedo. Y cuando él habló, me dijo, bienvenida, yo te estaba esperando, porque tú eres mi hija. Hoy tenemos un testimonio vivo, poderoso, que yo sé que será de gran bendición para todo ese pueblo que está conectado ahí. Así que ore y ayune, porque lo que se va a contar en este día, créame, que deja o pone los pelos de punta. Hoy tenemos una invitada, nuestra hermana Marcia Lorenzo, rescatada del mundo de la oscuridad. Hoy vamos a exponer cómo trabaja las tinieblas y cómo el poder de Cristo puede cambiar a una persona. Bienvenido a esta plataforma Jonathan Pascual TV, guerrera Marcia. Saluda a esa audiencia y preséntate, por favor. Dios le bendiga de una manera especial y Dios bendiga a mi pastor, amén. Y Dios bendiga a ese pueblo hermoso, amén. En el nombre de Jesús, yo espero que esta palabra sea para edificación y aquellos también que no conocen a Cristo puedan venir a los pies de Cristo. Ese es nuestro propósito, buscar a aquellos que están perdidos, amén. Gloria a Jesús. ¿Dónde nace Marcia? En el Batey Campo Nuevo. Me crié en Romanita. Mi mamá se llama Kika. Si tú la buscas por Kika, tú la hallas, pero es Margarita Lorenzo García, es mi mamá. Bueno, enviamos un saludo a esa guerrera. Amén. Amén. Entonces naces allá, en Romanita. Pero ¿cómo comienza la vida de Marcia? ¿Tú llevas una vida normal o llevabas una vida diferente a la de los demás niños? Por ejemplo, yo viví una vida de un sinnúmero de cosas y Cristo me rescató. Entonces, ¿qué vida fue la que tú comenzaste a vivir siendo niña? Mira, yo nací en una familia muy idólatra. Mi familia, mi mamá me cuenta que cuando ella queda embarazada mía, porque mi abuela hacía prillé, mataba a animales y todo. Esa es la creencia de ellos, amén. Y dice mi mamá que ella quedó embarazada a mí. Y cuando llegó el momento de ella dar luz, amén, tuvieron que vaciarle la casa. Eso fue en Campo Nuevo, allí en Loblo. Yo no nací, yo en el hospital. Y dice ya que mi abuela pensó que mi mamá no iba a sobrevivir, ni yo tampoco. Entonces tú sabes que allí en los batallas tienen la costumbre que cuando hay alguien grave, ya le vacían la casa, sacan todos los trastes para afuera, ponen una sábana blanca en el suelo y la tienden a ella en el suelo.
Amén. Entonces, había un pastor llamado Pastor Camilo. Se tuvo una revelación que él leía un salmo en el vientre de mi mami. Y él va, así como él se tuvo la revelación, va y lee el salmo en el vientre de mi mami. Y cuando llega el pastor, saca a todo el mundo y dice, Dios me mandó para acá. Dice que él lee el salmo en el vientre de mi mamá. Y después que lee el salmo, él ora y él agarra, se va. Pero mi mamá no era cristiana. Amén. Pero sí, mi mamá siempre ha creído en Dios, a pesar que ella servía lo que tenía. Y dice que cuando mi mamá da a luz, yo no nací como nacen todos los muchachos. Yo nací, los dos pies míos salieron adelante. Nací en cruz, nací con tisaco. Mi mamá me dice que el ombligo daba vueltas y yo tenía, entonces hizo una cruz adelante y hizo otra cruz. Atrás eso le dicen acuaf. Eso es cuando los muchachos nacen así, que pueden ver cosas sobrenaturales que otros no lo ven cuando alguien va a morir. Entonces yo nací así. Y dice mi madre que cuando la partera, Madame Paul, vio que yo nací dentro de ese saco, tú sabes que ningún muchacho nace con el saco porque primero sale el muchacho y después sale el saco. Ella con la desesperación, ella ripió el saco para que yo no me asfixiara ahí adentro. Y dice mi madre que cuando ella rompe el saco, yo nací morenita y me llamaban cuando chiquita, me pusieron el nombre Princesita porque ella dice que yo nací una morenita fina y yo tenía mucho vello en el cuerpo. Pero en el transcurso del tiempo que yo fui creciendo, mi mamá, cuando mi abuela hacía prille, que mandaba a buscar a mi mamá, que mi mamá a veces peleaba, mi mamá no quería ir, mi mamá insultaba, porque ella decía, yo estoy cansado, y los espíritus inmundos le hacían maldad a mi mamá. Mi abuela decía que me mandaran a mí, yo me iba. Mi mamá dijo, cuando yo tenía de la edad de 4 años, ella vio que de repente algo se me manifestó encima, que ella dijo que no era normal, porque yo estaba demasiado chiquita, yo estaba demasiado niña. Y cuando ella va a agarrarme, ella entendió que fue un espíritu inmundo que se manifestó sobre mi cabeza. ¿Tú teniendo 4 años de edad? Sí. Pero la gente dice que un espíritu demoníaco no puede poseer una persona de 4 años. Pues lo posee. Que de 12 en adelante y todavía sí. Cuando lo posee lo deja así. No, yo sin tenía fuerza. 4 años. Y dice que ella corrió conmigo pan de Guillermo, pan de un hombre que se llamaba Guillermo. Cuando ella corrió conmigo le dijeron a ella que ellos no podían hacer nada porque que yo soy reclamada. Entonces, de que era para darme el primero coso cuando vino ese demonio que me manifestó, me cogió una forma como si fuera, tuve cuando la gente le da epilepsia. Okay. Pero entonces, esa fue diferente, que no sale puma. Era una manifestación hacer demasiado niña. Entonces mi mamá acudió a varias personas que bregaba con cosas para hacerte un refrescante, esa es la palabra. Entonces le dijeron que no, que los demonios me reclamaron cuando yo sea grande para servir. Mi mamá dijo, yo no le paré hijo a ningún demonio. Y dice mi madre que cuando yo iba creciendo, allá en San Germán, vive, cual yo voy a reservar el nombre porque que ella vive todavía y todavía vive ahí. Era yo y Marisol. Había una mujer que ella es bruja. Cuando ella iba por el patio, ella pasó, me dio con la mano y le dio también a la hermana mía. Inmediatamente comencé a pupiar gusano. ¿Cómo? Y como mi mami supo qué era, mi mami me agarró a mí y agarró a Marisol, nos llevó para la casa de ella y nos puso encima de su cama. Y mamá dijo, si usted no va a hacer nada por ellos, yo le voy a mochar la cabeza. Amén. Espérame esta parte porque yo no entendí y la audiencia no entendió. Cuando ella le tocó, sí, de ustedes empezó a salir gusano. Nosotros pupiábamos gusano. Hacían en pupú gusano. Sí, yo y mi hermana inmediatamente Marisol. Como ella le tocó. Ajá, porque que ella era bruja. Y como mi mamá sabía, mi mamá me agarró a mí, a mi Marisol, y nos llevó para la casa de ella. Amén. Y cuando nos lleva allá, mi mamá le dice, si usted no va a hacer algo por ellos, yo te voy a mochar la cabeza. Y mucha gente le tenía miedo a mi mamá porque mi mamá no era fácil. Amén. Y dice que ella se asustó, hizo lo que ella iba a hacer y después nos entregó.
Dice mi mamá que yo me enfermé. Cuando yo me enfermé, hubo una mujer allí en Campo Nuevo que se le subió un espíritu que le dicen el Gilí-Jeush, que Dios reprende, es un demonio que es de Pestró. Fue para la casa de mi mamá, me tomó, y allá en Campo Nuevo, cuando tú vas de Romanita a Campo Nuevo, hay un puente que le dicen Rapapelo. Ese puente ahí, salía un burro con pañuelo amarrado y con 2 aretes. Y ese puente siempre había agua ahí. Y dice que ella se tiró conmigo bajo el agua y no volvió a subir. Mi mamá y mi abuela comenzaron a tocar ahí. Y cuando ya eran como por las 3 que iba a entrar a las 4, subió conmigo y me entregó a mi mamá sana. Mi mamá llegó en un momento, ya cuando yo tenía como la edad de 8 o 9 años, mi mamá dice, yo no le parí a ningún demonio, yo voy a entregar mi hija a Dios, porque yo sé que mis hijos son hijos de Dios. Pero mi mamá tenía las cosas de cuadro, pero mi mamá paraba peleando. Era que ella no podía liberarse de eso, pero ella sabía que Dios existía. Ella decía, yo sé que mi hija le pertenece a Dios. Entonces mi mamá me entrega al pastor Alejandro, de allá de Campo Nuevo. Y ahí fue, yo iba para la iglesia con Magali, que vivían allí en Romanita. Ellos me llevaban para la iglesia. Cuando yo llegué de la edad de 12 años, me fueron a bautizar. Yo llegaba yo a la casa y todos los días yo iba yo para allá, yo para Campo Nuevo. Pero llegó un momento que cuando mi abuela siempre hacía prilla y le decía a Kika, aunque tú la agarras a ella y la mates a la iglesia, yo tengo para decirte que ella fue escogido por los demonios, aunque tú no quieras, ella va a tener que servirle a ellos. Cuando yo llegué a la edad de 13 años, yo salí de la iglesia y no sé qué fue que me pasó. Salí de la casa de mi mamá a esa edad. Salí siendo niña, salí loca. Y mi mamá, yo me fui a parar para la otra banda, de Romanita para allá para la otra banda. En la otra banda ahí yo tenía mi familia de parte de padre, porque viven ahí. Pero yo tenía miedo de tomarme porque mi mamá no era fácil. Al yo ser menor, mi mamá, cualquier cosa buscaba policía. Yo fui a vivir a la casa de la hermana de mi mamá que se llamaba Araceli, o que se llama Araceli. Ella vivía ahí sola, pero ella no paraba ahí. Mi mamá, ella paraba, usted sabe que eran mujeres que andaban bastante. Y yo me quedaba sola con mi hermano mayor de parte de padre y de parte de madre. Mi hermano me dijo que le prepare un chocolate y yo preparé un chocolate. Como a las 12 y pico de la noche, él viene, yo abro la puerta y ahí él intenta abusar de mí. ¿Tu hermano? Sí, cuando mi hermano intenta abusar de mí, yo grito. Le digo, manito, ¿por qué tú me vas a hacer eso? Por favor, no me haga eso. Entonces él salió, se fue. Ahora entiendo que fue Dios que le conmovió el corazón. Pero los demonios antes me hacían creer que eran ellos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él agarró, se fue, él tenía un amigo que él vivía con una prima mía. Y yo le decía, tío, tú sabes que los muchachos de los Bastelles, cuando vienen creciendo, los muchachos de antes y los muchachos de ahora no son iguales. A toda persona tienen que decirle si un tío y si un tía. Y como a la 1 de la madrugada, él va y me toca la puerta, yo le abro. Como somos de Romanita y somos conocidos todos, pues yo le abro. Cuando él entra, él dijo que él vino a beber el chocolate. Él cerró la puerta. Para mí, en mi inocencia, no era nada malo que él cerrara la puerta. Él me sacó un cuchillito que era de cabo. Tuve de esos cuchillitos de mesa que ven antes, que es de cabo negro. Y él me dijo que yo tenía que vivir con él. Ahí él agarra una sábana, él lo ripea, él me amarra. Y ahí él procedió. Y creo que fue algo que marcó mi vida. Pero Cristo me libertó. Cuando Él llegó, me hizo libre. Él rompió mi cadena. Amén. Entonces, en ese momento que Él me hizo eso, Él agarra, se metió como en pánico, se fue. Y una tía mía de parte de padre, cuando
ella vio que yo no había ido para allá porque todos los días por la mañana yo iba para allá, que se llamaba, que se llama Yolandita. Tú eras una niña en ese entonces, tú nunca habías estado con nadie. No, yo era una Nunca. niña. Tú ni sabías lo que era eso. No, yo no sabía lo que era eso. Y cuando ella no me ve, ella sé de a ver a dónde yo estoy. Cuando ella llega que me encuentre en esa condición temblando, ella me pregunta qué pasó. Y yo le expliqué. Y el joven, como él era de allá, él agarró a mi hermano, él y mi hermano, se fueron pan de mi mamá. Y le dice a mi mamá, Kika, yo quiero que usted me perdone. Perdóname, por favor. Y dice, Kika, pero ¿qué pasó? Dígame. No, perdóname porque me hace... Y mi mamá le preguntó, ¿ustedes me mataron a mi hija? Dígame qué fue que pasó. De ahí él le dice que no, que fue que él abusó. Y tú sabes que en los tiempos de antes, los viejos tenían que honrar a la muchacha comprándole trate, comprándole cosas para que mi mamá no lo metiera preso. Pero en verdad no era eso que yo quería que él pagara por lo que él me hizo a mí. Entonces, ahí ya yo estaba lleno de odio. Ya ahí comenzó a entrarme el rencor. Yo tenía un dolor inmenso. Salí, yo no estaba tranquila. Yo salí, me fui, caí aquí en Higüey. Yo no conocía bien esto aquí en Higüey. Y cuando yo caí en Higüey, ahí yo fui para la casa del pai de la hermana mía más vieja que yo. Su papá, yo le decía pai, porque es pai de mi hermana. Y él me dijo que él me iba a dar dónde dormir. Y como es pai de mi hermana, bueno, cogí la confianza. Y también abusó de ti. También abusó de mí. ¿Qué edad tú tenías en ese momento? Yo todavía no había cumplido 14, yo tenía 13. Y ahí salí de la misma noche, salí para afuera, salí a caminar. Amanecí a donde me cogió la noche, hasta que se diera de día para yo preguntar a dónde vivía una tía mía, porque yo no conocía bien Higüey. Pero ¿cómo se dieron las circunstancias que ese hombre abusó de ti? ¿Fue que tú lo provocaste, te pusiste ropa provocativa o algo? No, él me dijo que entre a bañarme. Como yo iba a dormir ahí y era el pai de mi hermana, yo nunca pensé que él iba a abusar de mí. Me bañé, me puse ropa normal, no tenía como una ropa, no, de que una ropa corta, no. Porque en la casa de mi mamá no me enseñaron a ponerme ropa corta en eso entonces. Y acuérdate que yo andaba para la iglesia, yo usaba mi ropa larga y él abusó de mí. Pero eran los mismos demonios que estaban usando los cuerpos para herirme a mí, para poder llevarme en el territorio que yo quería. Entonces ahí me llené de más odio, porque eran personas que yo conocía que me hacían daño. Y yo salí, entonces yo amanecía a donde me cogía la noche. Cuando yo vi un motorconcho y yo le estuve hablando, le dije que yo era hija de Kika, y me dijo que conocía a mi mamá y que me conocía desde que yo estaba en el vientre de mi mamá y también conocía a mi papá. Se llamaba Tavo. Y yo le dije, pues qué bien. Me sentí otra vez en confianza y me dijo que me iba a llevar a donde vive la tía mía. Que en eso entonces, la tía mía vivía allí en el cerro. Allá en Higüey. Y yo me subo, ya era un poquito tarde. Varón, ¿sabe qué? Él cogió conmigo. Lamentablemente yo no conocía a Higüey, no sabía el pueblo de Higüey. Cogió conmigo. Se perdió y me llevó. Yo creo que era un hotel. Me trancó ahí. Me dio sustancia, algo para mí en ese tiempo era como harina, porque yo no sabía lo que era, la droga. Y él lo puso en una mesita y él me dijo que yo tenía que tomar. Yo le dije, no, yo no quería. Me dijo, sí, tú vas a querer ahora. Y él me para y me mete un trompón abajo del estómago que me privó. Me bajó y me subió y lo lindo es que él me decía que yo no podía llorar. Entonces yo tuve que tomar y cuando yo tomé eso, yo sentí la cabeza grande, grande. Ahí él abusó de mí. Mientras en ese entonces se le acabó lo que él tenía, en ese tiempo para mí era harina.
Y cuando se acabó, él le dijo al guachimán que estaba atendiendo ahí, él le dice, yo vengo ahora, tírame la vista. Y él sale a buscar más. Y el guachimán como que se dio cuenta. Y me dijo, sal, era tarde de noche. Salí huyendo por ahí. En ese tiempo, parece que había caído agua. Yo estaba tan loca y había mucho lodo. Me tiré, yo me ensucié, yo no sabía mucho de mí. Y cuando de repente viene un motor de Luis y me dice, súbete ahí. Pero yo estaba loca, yo no te puedo decir quién fue, no sé si fue Dios en ese entonces, no sé qué fue, me subió. Yo no hablé, no sé. Cuando yo supe de mí, yo estaba en la casa de una prima mía que se llama Alessandra Yacota. Ella me dice que fue alguien que me llevó allá. Y ahí yo estaba. Y mientras yo estaba ahí, ¿qué tú crees que pasó con el marido? No me digas eso. Y cuando yo salgo para decirle, me saca para afuera. Me dice que soy yo. Ya yo estaba lleno de odio con todo el mundo. Él también te violó. Quiso abusar de mí. Y ya yo estaba lleno de odio, lleno de rencor. Yo me fui a vivir para la casa de una mujer que le dicen Mainuel, la difunta Mainuel. Ahí yo fui a vivir, ella vivía allá en Higüey, que ese barrio le dicen Barrio Lindo. En ese entonces eso era un monte. Había un basurero parte atrás. Y en todo eso mi mamá estaba sufriendo. Mi mamá lloraba porque mi mamá, ella no me veía. Tú sabes que una madre que no ve a sus hijos, ¿cómo se pone? Y ahí, aquella viejita se iba con una carretilla. Había un basurero, que ese basurero era del hotel, que botaban muchas cosas ahí. Y ahí a veces botaban comida buena, botaban cosas buenas ahí. Y ella iba a recoger cosas, ella recogía botellas para poder vender. Y yo me iba con ella. Y ahí yo tomaba de ahí y comía yo. De la basura. Cuando yo cumplí 14, casi voy para los 15 años, regreso a la casa de mi madre. Porque ahí me cansé de pasar tanto. Ahí me acordé de mi mamá. Regresé, pedí bola, llegué a Romanita. Cuando yo llego a Romanita, mi mamá me ve. Ya tú sabes cómo se siente una madre cuando ve a su hija. Y ella dice, wow, Marcia, yo no sé qué es lo que ha pasado contigo, mija, pero yo sé que tú eres hija de Dios. Esa era la palabra que mi mamá decía, pero mi mamá en ese entonces no era cristiana, pero ella creía mucho en Dios. Porque yo tuve que criarme, ver a mi mamá. Éramos nosotros que estábamos en la casa, mi hermana, que está aquí, que es de testigo, que estábamos en la casa. Yo me acuerdo cuando mi mamá no tenía nada para comer, para darnos de comer, mi mamá cantaba un himno cristiano. Ella cantaba, manda las contentaciones, manda las tribulaciones, clamo al Padre, clamo al Hijo y al Espíritu de Dios. Mi vida entera fue una agonía, queriendo ser feliz y no podía. Y esa canción se me quedó grabada aquí en mi mente. Y cuando yo regresé, cogí pan de mi abuela. Le dije, May, yo le llamaba a mi abuela May y mi mamá Mami. Así que yo la llamo Mami. Y cuando yo llego, le digo, May, yo escucho decirle a ustedes que los demonios a mí me reclamaron. ¿Qué tengo que hacer para servir? Estoy cansado. Ya no quiero pasar más. Abusan de mí. Desde que me ven, lo que quieren abusar de mí. No sé qué hacer. Y ella me dijo, son los demonios, los seres. Que ellos no llaman demonios, dicen los seres. Es que ellos te reclamaron para que tú les sirves. Cuando tú comienzas a servirle, tú vas a ver que todo vas a cambiar. Nada vas a hacer igual. Me buscaron dinero. Cogí para la botánica. En ese entonces estaba Polo. Y compré de todo que mi mente, como si había algo malo que me decía, compra esto, compra esto, compra esto. Compré todo. Me llevé como 3 cajas.
llevé pañuelos de todos colores. Lo llevé. Cuando yo lo llevo, ahí mi abuela lo arregla todo y ella manda a buscar un padre. Padre son aquellas personas que son impíos, que ellos le cantan a los motorios impíos. En el mundo espiritual ellos tienen un rango. Ellos son dignos para bautizar las cosas satánicas. Entonces a eso es que se le llamaba padre. Se mandó a buscar de Romanita a Campo Nuevo. Ahí se preparó arroz con leche, fruta, un pecado que le dicen poisson magritte. Eso es un pecado que nada más lo come ese espíritu, ese demonio, que Dios lo reprenda, que es Metresili. Y el butú lo come Zacacrib, que Dios lo reprenda. Mandaron a comprar de todo un poquito. Prepararon comida, compraron una cabeza de vaca, uno de puerco con todo y los pies y el rabo. Y preparan todo eso. Se hizo un moro de habichuela roja, un moro de habichuela negra, un arroz blanco y víveres para preparar toda esa comida para que los demonios, amén. Y cuando preparan todo eso y llega el padre, entonces me sientan a mí en una silla. Pero antes de eso, cuando ya se está preparando todo, ahí yo tuve que dormir ahí sola y tuve un sueño, fue un sueño, porque revelación da Dios. Y me sueño que yo estaba en el potrero de Romanita. Y cuando yo llego, hay una mata de jabilla grande. Veo que encontré algo que le dicen pie. Pies es lo que el rayo, cuando el rayo cae, que tira una piedra. Entonces cuando sube los halla el que es escogido por los demonios para trabajar como mambosa. Hay mambosa, hay brujo y hay satanista. Amén. Entonces, en el sueño veo que yo encontré todo eso. Encontré un jarro blanco y una campana. Amén. Campana es... Okay. En el sueño. Es azón, le dicen azón, sí, en el sueño. Y cuando yo me despierto del sueño, le explico a mi abuela dice entonces ve. Y cuando yo llego, hallé todo como yo me lo soñé. Y hallé un libro. El libro en el altar. No, lo hallé allá en el potrero, como yo me tuve el sueño. Hallé un libro, el libro le dice Livre Condité. El libro que le dice Livre Condité no un libro cualquiera, no un libro que lo puede abrir cualquiera, no un libro que lo puede leer cualquiera, porque puede dejarte loco, hasta te puede matar. Porque le dicen Livre Condité, es un libro satánico, diabólico. Es un libro, tú lo utilizas ahí también, ahí te da poderes para volverte cualquier cosa, oración satánica. A ese libro que le dicen Livre Condité. De ahí es que sacan las oraciones diabólicas. Y cuando yo consigo todo eso, entonces viene el padre, todo lo llevo, me sientan y me bautizan. Pero el libro tú lo encontraste en la mata de jabilla. Sí, la campana, un jarro blanco, un plato blanco, un platico chiquito blanco, acromado pero blanco. Y la piedra que se llama pie. La piedra se hace como algo fino y la cabecita es finito. Así como agua esa que le dicen pie. ¿Qué pasa? El demonio que te hace hallar eso es el jefe del altar. Acuérdate que cada demonio comanda un principado. Bien dicho, cuando un principado te elige a ti para trabajar, ese principado en el mundo espiritual puede tener bajo de su comando 70 generaciones de demonios. Entonces, esas 70 generaciones de demonios, estar ese principado en ti, todo viene y entra. Acuérdate cuando Dios llegó y cuando le preguntó al endemoniado Gananeo, ¿cómo tú te llamas? ¿Qué le dijo? Legión. Legiones, porque somos muchos. Se conoce como demonio familiar, demonio de familia. Ajá, porque eso viene de generación a generación, porque para tú ser mambosa, tiene que venir de generación. Ahora bien, hay muchos brujos que son puestos, hay muchos que son los que son ladrones, que lo que están puestos, lo que están estafando. Pero hay otros que vienen de generación en generación. Lo que es llamado de generación, amén,
Eso pasa por mucho. Hay otros que van y compran un diablo para poder ser brujo, para poder trabajar por el cuarto, todo es por cuarto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando terminan de bautizarme todo esto, vuelvo para acá, para Higüey. Alquilo una casa, ahí vivo, ahí comienzo a trabajar. Hacía trabajo, ya la fama comencé a llegar. Hay personas que le preguntaban a mi mami, Kika, me dicen que Marcia está trabajando y que usted sabe cuando hay un mamboso, que eso está bueno, usted me puede dar cosas. Y mi mami decía, sí, yo lo puedo mandar para allá, pero yo nada más tengo que decir, yo sé que mi hija es hija de Dios. Y yo sé que Dios tiene un propósito grande con mi hija. Esa es la palabra que mi mami decía, ella no era cristiana. Y ahí comencé yo a trabajar. Cuando comencé, tú sabes, tú tienes que comenzar desde abajo. Venían diferentes personas para donde mí a hacer trabajo, personas que querían jalar al hombre, amarrar al hombre, para la suerte, para trabajo, militares, policías, tenientes que quieren subir de rango, venían y así. Entonces llegó un momento, había un brujo que estaba ahí, que era que me estaba enseñando. ¿Qué pasa? El mundo espiritual es igual, es pastor a los líderes. Hay diaconisa, hay diácono. Entonces así el mundo espiritual. Hay uno que te tiene que ir guiando, enseñándote para que tú vayas subiendo de nivel, escalones, de nivel espiritual. Amén. Para que no cometas errores. Ajá, entonces él estaba ahí para eso, para enseñarme. Era un papá bocó, por decirlo así. Sí, un brujo de alto nivel, de alto rango. Entonces llegó un momento, él me dijo que yo tenía que ir para el cementerio. Llegó el momento de yo ir para el cementerio a aprender a levantar el varón del cementerio. Cuando te están hablando del varón del cementerio, hay muchos que dicen que el primer muerto es que muere que el varón del cementerio, pero yo digo que es un demonio que está ahí. El varón del cementerio, cuando yo llego, yo andaba, me acuerdo yo que tomé un macuto y agarré el pañuelo rojo, un machete que tenía el pañuelo rojo. También yo utilizaba la Biblia. Los brujos utilizan la Biblia. ¿Cómo? Porque hay cristianos y hay pastores que van a hacer brujería. Entonces, pastores cristianos. Pastores cristianos. Yo no te voy a hablar nada que yo no he vivido. ¿Y con qué finalidad ellos buscan brujería? Para su iglesia llenarse, para tener más miembros. Para tener más miembros. Entonces, yo utilizaba la Biblia. Entonces, cuando me tocó ir, agarré todo eso y fui. Cuando yo llegué, teníamos que llevar una pata de vaca izquierda, una botella de café dulce, una botella de café amargo. Teníamos que llevar maíz tostado, maní tostado, masita y un pancito para dárselo al varón, un arenque asado, un plátano asado, una batata asada. Teníamos que llevar uyama asada para allá. Pero varón de cementerio no es un pañuelo negro. Sí, el varón de cementerio. ¿Por qué con un pañuelo rojo? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? No, porque el principado cual yo trabajaba, yo tenía el pañuelo negro también. ¿Cuál era el demonio cabecera, el demonio familiar, el cual usted le servía? Exili Danto. Cecilia, una que Dios reprenda. Pero los demonios dulces. Ese es Petros. No, ella es Petro. Ella es Petro. Ella aparte que dulce es Petro, porque es la dos. Cuando te hablan de Exili Danto, no una sola. Te están hablando de Exili Danto, Exili Petuo, Exili Jean Petuo. Te están hablando de todo. Dios mío. Porque que en una sola, cada metresa tiene un rango. Entonces la tuya pertenecía a los Petroses. Sí. Pero si tú trabajabas... Entonces yo tenía Petroses y tenía también la dulce. Supuestamente dicen que es dulce, pero no son dulces nada. Ninguna. Amén. Entonces yo tenía una mesa blanca y una mesa de Petroses. Entonces cuando yo llegué, que prepararon todo, la vela negra y vela blanca, y cuando hacen la ceremonia y preparan todo, tú sabes que hasta para prender una vela tú tienes que saber el significado de la vela y tienes que saber para tú prenderlo, porque a través de la vela que tú enciendes se abre una puerta espiritual, se abre un portal a donde para tú comunicarte con los espíritus inmundos. ¿Cómo? A través de la vela es un portal, porque tú te comunicas. El portal espiritual, ¿qué es lo que
un portal espiritual, es a donde tú te puedes comunicar con los invisibles. Ese es un portal a donde los espíritus inmundos pueden pasar, pueden trasladarse, donde los satanistas, los demonios pueden pasarse a otro lado. Ese viene siendo un portal espiritual. Vamos acá. Entonces tú cuando tenías una vela en las manos, atención los que están ahí, cuando tú tenías una vela en la mano, ¿tú podías ver otro mundo? ¿O simplemente podías ver la llama de la vela? No, otro mundo. Con la vela se enciende, pero no se enciende así. Se habla con palabras diabólicas. Yo preparo la vela, lo marco y lo prendo. Y ahí me estoy comunicando con los espíritus inmundos. A través del fuego de la vela me comunico con los espíritus inmundos. Y ellos te hablaban, ¿tú le escuchabas? Ahí ellos te contentan, sea que ellos se suben, se manifiestan en la cabeza de alguien que esté ahí, ellos se manifiestan, o si no, aparece ellos mismos. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso apareció el mismo varón del cementerio. Cuando el varón del cementerio viene subiendo, tú sientes como un terremoto. ¿Te acuerdas del ciclón Joel? Entonces yo sentí como que fue el ciclón Joel que estaba pasando dentro del a mí me pasó algo del cementerio. Hace unos días nosotros fuimos a hacer una asignación en medio de la noche para nosotros cancelar varias muertes que habían en el entorno. Y cuando fuimos allá, que estamos en la tumba del varón del cementerio, estábamos orando y reprendiendo y cancelando todo tipo de cosas, y de repente sentimos algo que venía como una patana. ¡Ah! ¡Ah! Y cuando miramos para atrás, no vimos nada. Sí. Eso sentimos Sí, allá en la... es el varón del cementerio. Así él llega. Ajá, entonces se sentía que todas las tumbas, los velones que estaban dentro de la tumba, se estaban cayendo. Y yo en el instante, como era mi primera vez, digo, pero dígame qué es lo que está pasando, cuidado que yo me venga a quedar aquí. Y el brujo me dice, tranquilo. ¿Qué pasa? El brujo llevaba una botella preparada. Esa botella es preparada para beber brujo y satanista. Después nadie más. Porque está preparada, tiene serpiente, tiene culebra, tiene maco, tiene sangre humana, tiene vena de muerto. Vena. Bucán, ¿qué se llama? Pimán. No, esa no. Hay botella pimán para los buav. Guedé, buav guedé, que Dios reprenda. No, pero eso no, esa botella estaba preparada. Amén. Si tú estabas un poquito débil, porque en el satanismo no se puede tener misericordia ni piedad de nadie, porque el diablo no ama a nadie. El diablo, por eso es que él te da, para que tú no tengas ni misericordia, para que no tengas piedad de nadie. Entonces, esa botella, tú me dirías, ¿cómo la vena de una gente muerto podía estar en la botella? Te voy a decir, cuando entierran a alguien, cuando lo ponen en el nicho, hay personas que le entierran en el sol, ese es el mejor entierro. Aquí le dicen panteón. Ajá, sí hay. En el sepulcro. Ah, mira, los zacatecas, ¿tú sabes lo que hacen? Ellos agarran una poncherita y lo ponen abajo, el aceite, cuando la gente se está pudiendo, tira aceite, varón. Ese aceite se recoge, se llena un pote, y ese aceite yo lo buscaba en el cementerio para venderlo, porque se hace trabajo con eso y también se curaba con eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente ya se siente ya que el aroma no está tan fuerte, tan sino así, entonces se abre para tomar la avena que se están secando, para meterle en la botella, para prepararlo. Eso se preparaba, y cuando se bebía una botella de eso, mira, tú no te sentías humana ya. Tú te sentías endiablado. Entonces, yo estaba bajada y tomé la botella. Cuando me tomé un trago, cuando llegó ese demonio, me dieron, pasa la pata de vaca. Cuando le pasé la pata de vaca, yo tuve que soltar de una vez, porque si no suelto me arranqué el brazo con todo. Y él pregunta, pero con una voz, la voz que tú escuchas no es igual que escuchar la voz de Dios, que escuchar la voz del Espíritu Santo, es imposible. La voz del diablo te da miedo, te da terror. Es una voz como si tuviera el mundo enterecito adentro. Y cuando él habló, me dijo, bienvenida, yo te estaba esperando, porque tú eres mi hija. El diablo es engañador, es experto engañando. Él es un mentiroso. Él te hace creer que tú eres su hija. Él te hace creer que él te ama, pero el diablo no ama a nadie. Él vino a gustar, a matar y a destruir. Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces así es que él me tenía. Me hacía creer que él me cuidaba. Y varón, y yo sentía que yo estaba cuidado por ellos.
porque ellos me tenían ciega. Y cuando él llega y le da la receta al brujo que tenía que hacer para mí, entonces termino de esa receta, nos vamos. Tengo una pregunta que hacer, tengo que detenerme acá. ¿Cómo el varón, qué figura tenía cuando descendió? ¿Es verdad que él tenía un sombrero? Que se veía como una sombra. ¿Cómo él entró? ¿Vino en qué forma vino? Mire, cuando el varón se me presentó, él era un enano. Y prieto, porque no se ve, porque qué prieto, los ojos como ojos de candela, rojo, como si tuviera sangre, algo horrible. Tú no le das frente, tienes que darle codo así. ¿Por qué no se le puede dar frente? No, Te muere. porque una presencia de un diablo es demasiado para ti. Entonces se tiene que dar codo, y cuando tú sales ahí, hay una botella que andan, que le dicen, bouteille, tienen que bañarte con esa botella, pasártelo. Entonces cuando ya él terminó de dar la receta y terminó de dar, y él me dijo a mí que él tenía a mi papá. Pues cuando él me dijo así, me sentí en confianza. En mi ignorancia yo pensé que era algo bueno. Él dijo que él tenía a mi papá. Mi papá murió desde hace mucho, desde que yo tenía 11 años. Y él dijo que él tenía a mi papá. Y cuando yo salgo de ahí, que voy a mi casa, sí, siempre ahí había un varón. Por eso la prédica de la calle, el cristiano, los evangelistas, un llamado nunca deberían de dejar de predicar en la calle. Porque aunque tú no veas que pasa uno a convertirse, pero está haciendo efecto la palabra. Siempre había un varón ahí que estaba predicando, pero me caía, yo no lo podía ver. Yo no lo soportaba, porque él tenía un espíritu superior a la mía. Lo que él tenía, yo no lo podía soportar, porque yo estaba atada. Amén. Y cuando yo salgo, sigo yo trabajando. Llega el momento que los demonios me dicen que yo estoy cortando el testimonio. Llega un momento que los demonios me dicen que tengo que ir para Haití, para allá para Haití. Y llegó el momento de ir para Haití, fui para mi mamá. Mi mami, ay, mi hija, ay, no, mi hija, tú te me vas a morir. Mi hija, acuérdate, Dios tiene un propósito contigo. Si yo te parí es porque Dios permitió que yo te pariera. Dios tiene un propósito contigo. Tú sabes, cuando tú estás endemoniada, tú no le escuchas a nadie. Yo no escuché consejo, me fui para Haití. Cuando llegué allá en Haití, cuando yo llego allá, cuando llego para donde el brujo, me dice... El demonio cuando se manifiesta, hay un sitio que le dice Mopalé. Mopalé es a donde la persona se muere y tú puedes ir a llamarlo. Acuérdate que cuando Saúl... Palé habla. A hablar. Cuando Saúl llegó un momento que no escuchaba la voz de Dios, él acudió ante la divina para hacer subir el espíritu de Samuel para poder hablar. Pero ¿qué pasa? Samuel era un ungido de Dios, era un hombre de Dios, a donde ningún adivino, ningún brujo, ningún satanista tiene esa potestad de tocar ningún cristiano ni hacer subir su espíritu. Así es. Porque está durmiendo. Entonces la divina lo descubrió. Ve, eso estaba desde la antigüedad. Entonces, cuando yo llego en aquel lugar, yo voy con el propósito de llamar a mi papá ahí. Son dos lugares, hay Haití, hay Mopalé. Mopalé es a donde tú llamas a los muertos y hablan ahí. Tú dirías, pero sierva, pero ¿cómo así si la Biblia dice que los muertos? La Biblia dice que el alma que pecare, ese morirá. ¿Y dónde están las almas que murieron en pecado, que no se arrepintieron? El infierno. ¿Y quién tiene potestad sobre esas almas? Satanás, el diablo. Entonces él va a utilizar ese espíritu maligno para hacer creer, amén, para seguir engañando. Acuérdate que cuando él descendió del cielo, Dios no le quitó el poder, sino el poder de él es limitado, pero Dios no se lo quitó. Entonces cuando yo llego a aquel lugar para llamar a mi papá, el demonio se manifiesta y le dice, te estábamos esperando, hay que prepararte, hay que darte una preparación. Ahí, me acuerdo, me llevaron en una casa. Cerraron todo en blanco. Todo lo tenían decorado con sábana blanca. Estaba todo cerrado.
Ahí yo duré 21 días sin comer, sin beber, sin comunicación, sin ver el sol del día. Ahí no entraba el sol del día. Tú sabes que los demonios no quieren saber de luz. A ellos les encantan las tinieblas. Ponte ahora en la tiniebla para que tú quieres sentir la guerra espiritual. Apaga todo y ponte a clamarse guerra. Vamos a recoger, chicos. El Señor está aquí nos ayuda. Amén. Bueno, hermano, Dios le bendiga. En un rato vamos a seguir grabando allá en el estudio, ya como usted ve la lluvia. Oramos, reprendimos, pero Dios dijo que la lluvia va a caer. Así que en el estudio Amén. seguimos con esta parte. Amén.